la mano de Dios, confiando en su palabra. Uno somos, ya no estás solo. Hoy debes saber que nosotros somos tu casa. Amén. Juan capítulo 15, versículo 12 al 15. Leamos la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, dice Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. ¿Quiénes son los verdaderos amigos de Jesús? Verso 14, que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si hacéis lo que yo os digo. Es algo muy sencillo. Jesús no era demasiado complicado cuando daba alguna indicación, cuando daba ordenanzas, mandamientos y enseñanzas. Algo tan sencillo como decir: yo quiero ser vuestro amigo, ¿ya? Y yo quiero que ustedes sean mis amigos, pero vais a ser mis amigos sencillamente si hacéis lo que yo os mando. Algo que todos entendemos, amén. Entendemos, ¿no? O sea, ¿quieres ser amigo de Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Hacer lo que yo mando, ¿no? Y porque si no lo hacemos, si no hacemos lo que Jesús nos mandó, pues seremos simplemente simpatizantes de Jesús, ¿no? Seremos simples simpatizantes, ¿no? Y la Iglesia, lamentablemente, el día de hoy está llena de simpatizantes. ¿Qué son los simpatizantes? Pues son personas que tienen cierta empatía y simpatizan con alguien que, en cierta manera, pues les atrae, que admiran en cierta manera, porque bueno, admirar a Jesús es fácil porque lo que hizo es digno de admiración, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Pero a Jesús no solamente hay que admirarle, a Jesús no solamente hay que decir qué buen hombre, qué milagros hizo, cómo amaba a las personas, cómo se preocupaba de las multitudes, cómo cuando veía a un enfermo lo sanaba, cuando veía a un ciego le daba la vista, o a un sordo le daba el oído, o a un leproso le limpiaba, ¿no? Qué buen hombre, ¿no? Qué obras tan buenas hacía, ¿verdad? Eso es humanismo, ¿verdad? Eso es admirar a un hombre por su cualidad, por su carácter, por su personalidad. Y podemos decir, pues, admirar a Jesús, reconocer el ministerio de Jesús, ¿verdad? Lo que hizo, el tiempo que estuvo pues por Galilea, no por todo Galilea, pues haciendo la voluntad del Padre, pero eso es solo simpatizar y estas personas que son los simpatizantes nunca llegan a tener la necesidad, y digo necesidad o digo convicción en sus vidas de hacer lo que Él nos manda, de hacer lo que Él nos dice. Yo no sé si usted en su vida tiene no voy a llamarle la obligación, porque no es ninguna obligación, pero es más bien una necesidad. Yo necesito hacer lo que Dios me dice. Necesito hacer lo que Jesús me dice. No estoy obligado, porque nadie me obliga a hacer lo que Jesús me dice o a hacer lo que Dios manda, pero sí tengo la necesidad de hacer lo que Jesús me dice. Amén. El apóstol Pablo decía que para él predicar el Evangelio le era ¿qué? Impuesta necesidad, no era una obligación. No había alguien detrás que le decía, no, mira, tienes que ir a
a tal lugar, tienes que ir a Asia, tienes que ir a Éfeso, tienes que ir allí a Corintio, tienes que ir, no. Pablo, él mismo dice que por el Espíritu Santo era el que le decía dónde tenía que ir y él iba, ¿verdad? Otras veces dice la palabra que el Espíritu Santo le estorbó para no ir a algunos lugares y no fue, porque Pablo estaba sujeto a alguien, ¿no? Él no decidía dónde iba, era el Espíritu Santo el que lo decidía por él, era Dios mismo el que decidía por él, ¿no? Y esto es hermoso, ¿no? Que en mi vida o en tu vida haya alguien que decida por ti, ¿verdad? Eso es lo que no queremos los seres humanos. Los seres humanos queremos decidir nosotros, ¿verdad? Aquí mando yo soy el dueño, yo soy el amo, yo soy el que mando en mi vida. Entonces, ahí es donde radica el principal problema de lo que estamos hablando. Porque ¿qué amamos más? Daremos nuestra vida por aquello que más amamos. Gastaremos nuestras fuerzas en aquello que más amamos. ¿Qué amas más? ¿Lo visible o lo invisible? ¿Qué amas más? ¿Lo que lo que se ve o lo que no se ve? ¿Dónde buscas hacer tesoros? ¿En la tierra o en los cielos? ¿Qué cuidas más en tu vida? ¿El aspecto externo? ¿No? Lo que se ve para que los demás vean, ¿verdad? O el ornato interno, ¿verdad? Que es lo que más hay que cuidar, ¿verdad? Entonces, en esas cosas nos va la vida, ¿no? En ellas nos va la vida y en ellas nos va la eternidad. Que la palabra de Dios te hable hoy y que la palabra produzca el temor de Dios hoy en tu vida. ¿Y cuántos desean que Dios les hable hoy? ¿Tú deseas que Dios te hable? Hemos leído en el verso 15, dice, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Porque el siervo, dice, no sabe. El siervo no sabe lo que hace su señor. El siervo únicamente, su señor le dice ve y va. Su señor le dice haz esto y lo hace, ¿verdad? Pero Jesús quiere elevar, digamos, el nivel de relación que quiere tener contigo, ¿verdad? Muchos se jactan diciendo yo soy un siervo de Dios. Pues mira, si eres un siervo de Dios, aún no has pasado de nivel, ¿verdad? Hay que pasar de siervos a ¿qué? Amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, porque solamente hace lo que su Señor le dice. No sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas, dijo Jesús, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Porque ¿a quiénes da el Señor a conocer todas las cosas que oyó de su Padre? ¿A sus siervos o a sus amigos? A sus amigos. Primero somos siervos. Amén. Porque no se puede pasar. En el Señor no se puede trepar. Algunos quieren trepar en la obra de Dios, ¿verdad? Quieren llegar alto, quieren no tener privilegios, quieren obtener logros, quieren obtener cargos en la obra de Dios. No, yo digo, muchos quieren el cargo, pero no tienen la carga, solamente quieren los galones, ¿verdad? De general del ejército del aire o del ejército de tierra o de la caballería, y quieren los galones, pero luego no tienen la carga. Y cargo sin carga, al final se hacen daño a sí mismos y hacen daño a los demás. Ese es el problema. En el Señor, entonces, no se puede trepar, hay que pasar de un nivel a otro. Ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Primero siervos, porque si quieres ser amigo de Dios, primero tienes que ser un siervo de Dios. Y tienes que aprender a servir, porque ¿quién es más grande? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es? ¿Qué dijo Jesús? Vosotros estáis
como el que sirve, ¿no? El que sirve, no es el que se sienta a la mesa. El primero es el que sirve, ¿no? O sea, primero hay que servir. Y después de servir, alguien te dirá, no, ahora ven y siéntate a la mesa, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas quieren llegar directamente a plato puesto, ¿verdad? A sentarse a la mesa, ¿no? Qué bueno es cuando vas a comer a un lugar, ¿verdad? No tienes que poner los platos, no tienes que poner los cubiertos, no tienes que poner la mesa, no tienes que poner el mantel, no tienes que ir a la cocina a traer los platos, no tienes que hacer nada. Tú te sientas a la mesa y te traen los platos y tú solamente tienes que comer. Cuando has comido y te has saciado, ¿qué haces? Te levantas, pagas y te vas, ¿verdad? No tienes que fregar, no tienes que recoger, no tienes que hacer nada. Ay, amigo, eso es muy cómodo. Pues hay muchos que quieren venir delante del Señor a mesa servida, a mesa puesta. Y la mesa puesta en el Señor no funciona, ¿verdad? Hay que servir las mesas. Cuando Pablo, en el libro de los Hechos, en la iglesia, escogieron hombres porque había disputas entre las viudas de los griegos y de los hebreos por el reparto de los bienes, de la comida, de las cosas. ¿Qué pasó? Pues que escogieron a siete diáconos, los apóstoles, porque dijeron, mira, nosotros no es bueno que nosotros dejemos el ministerio de la oración y de la palabra para que nos pongamos a servir las mesas, ¿no? Pero escojamos a 7 hombres llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos de fe y del Espíritu Santo. O sea, vaya cualidades, tú dirás, pero si solamente tenían que ir a la cocina, coger el charol o la charola, ¿cómo se llama? La bandeja, coger los platos y servir. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? ¿Lo puede hacer cualquiera? Sí, lo puede hacer cualquiera, pero el Señor dijo, no. 7 hombres para servir las mesas que tengan estas características, que tengan estas cualidades. ¿Por qué? Porque esos hombres primero tenían que aprender ¿a qué? A servir las mesas. Y una vez que hubieran aprendido a servir las mesas, entonces el Señor les habría dicho, ahora bien, ahora que han aprendido a servir las mesas, ahora ustedes se van a venir a sentar a la mesa. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que hace un señor con un amigo. Le sienta, ¿en dónde? En su mesa, ¿verdad? No le deja en una mesa ahí alejado, ¿verdad? Le sienta en su misma mesa. Porque un amigo es alguien cercano, es alguien en quien se puede confiar plenamente, es alguien íntimo con quien puedes tener intimidad, ¿verdad? Con quien puedes mantener secretos, porque sabes que no los va a chismear por ahí, ¿verdad? Eso hace un buen amigo, porque el buen testigo guarda el secreto, pero el testigo falso, ¿qué hace? Riega el chisme y a veces lo aumenta y a veces lo deteriora y a veces el teléfono malogrado, ¿no? Y cuando ya llega al dedo, pues ya lo que había sido un pequeño no sé qué se convierte en una montaña, no sé cómo decirte, porque a la gente le gusta exagerar, a la gente le gusta menospreciar, a la gente le gusta deteriorar las cosas y a la gente le gusta hablar más de la cuenta. A la gente le gusta hablar más de la cuenta. Y hay muchas personas que hablan más de la cuenta. Y yo no les quiero llamar chismosos, perdónenme, pero hay personas que son muy chismosas, ¿verdad? Y que les gusta meterse en la vida de los demás y que les gusta meterse en las responsabilidades de los demás y que les gusta meterse en los ministerios de los demás y que les gusta... No, hermano, o sea, preocúpate de tu propia vida, de lo que Dios te ha dado, pon en orden tu casa primeramente y no quieras ordenarlo. Hay que ser testigos primeramente ¿en dónde? En Jerusalén, y después en Judea, y después en Samaria, y después hasta lo último de la tierra, pero primero sé testigo en tu casa, ¿no? Entonces, hermanos, y qué difícil es tener un verdadero amigo. ¿Usted tiene amigos? Yo tengo pocos amigos, no tengo demasiados amigos. Amigos íntimos, pues algunos en el ministerio,
Pero ojo con decir, con las amistades estas de amigo de todos. No, o sea, no se puede ser amigo de todos. O sea, no se puede ser buena gente con todos, ¿no? Hay que ser selectivos. Yo soy selectivo en ese tipo de cosas y bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? No como con cualquiera, no hablo con cualquiera, no, cuando digo cualquiera sin menospreciar a nadie, por supuesto, pero, es decir, de cosas importantes uno habla con las personas que crees que tienen la capacidad, que tienen la madurez, que tienen el equilibrio en sus vidas y que no son unos chismosos, ¿verdad? Y que han aprendido a ser fieles, a ser mensajeros fieles, que no hablan no lo que no deben de hablar, ¿no? Y es difícil tener un verdadero amigo. Pero qué hermoso es que Jesús nos quiera hacer sus amigos. Amén. ¿Cuántos quieren ser llamados amigos de Dios? Amigo de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Amén. Y a ellos, dice, hará o dará a conocer su pacto. Amén. Dice Santiago, el Señor solamente llamó amigo a una persona de una forma directa y a otro siervo de Dios de una persona indirecta, ¿no? Porque le quiso hacer su amigo. Pero hubo un hombre al cual, ya sabéis de quién estoy hablando, algunos de ustedes, al cual Dios le llamó amigo, ¿no? Vamos a leer en Santiago para entrar un poco en este tema. Santiago capítulo 2, verso 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta, es muerta? Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Estaba diciendo, no fue justificado por sus obras nuestro padre, que era un hombre de alto, nuestro padre, el padre de la fe, Abraham, ya cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar, no fue justificado por ese hecho de que cuando Dios le dijo: coge a tu hijo Isaac, a quien amas, sube al monte de Moriah y sacrifícalo allí, ponlo coge la leña, coge el fuego, coge el cuchillo, ponlo sobre el altar y clávale el cuchillo, ¿verdad? No fue justificado Abraham por eso. Está recordando aquí el apóstol, ¿no? ¿No ves que la fe, dice, no ves que la fe actuó como? Juntamente con sus obras. Porque la fe tiene piernas, ¿no? La fe tiene que caminar, la fe tiene que venir acompañada de obras. Si no, la fe está muerta. No voy a predicar de eso, ¿no? Y que la fe, dice, se perfecciona por las obras y se cumplió, dice al final, verso 25, la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. Le creó a Dios, a lo que Dios decía. Y por eso dijo: si queréis ser mis amigos, ¿qué tenéis que hacer? Hacer lo que yo os mande. No creer en Dios, creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue probado. ¿No fue probado Abraham? A ver si era verdad que le había creído a Dios. ¿Fue probado o no fue probado? ¿Y de qué manera fue probado? Tremenda prueba la que Dios le puso a Abraham. Y por eso fue llamado amigo de Dios. Pero mira, hay otra descripción que es muy hermosa y es la manera en que Dios describe él mismo la relación que tenía con Abraham. Está escrito en Isaías, en el capítulo 41 y verso 8. Dice: pero tú, Israel, hablando del pueblo de Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice: siervo mío eres tú, dice, Jacob, a quien yo escogí
descendencia de Abraham, mi amigo. Amén. Descendencia de Abraham, mi amigo. Estaba hablando de los padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob. Dice, ¿no eres tú Israel, siervo mío, tú Jacob, verdad? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dice, a quien yo escogí la descendencia de Abraham, mi amigo. ¡Qué increíble distinción! ¿Ya? Ser llamado amigo de Dios, mi amigo. Que el Señor te diga, eres mi amigo. Ya no, algunos leen Isaías 43 cuando dice, Israel, mi siervo, eres tú. ¿No? Yo te pondré como anillo de sellar, yo te pondré como no sé qué, y te daré no sé qué. Son promesas hermosas de Dios. Tú, Israel, mi siervo eres tú. Pero aquí Abraham, o sea, Dios va más allá, hace una distinción mayor, ¿no? Y dice, Abraham, mi amigo, amigo de Dios, que el creador del universo, que el creador de todas las cosas llame a un hombre, a un ser humano, le llame su amigo. Amén. Eso, o sea, va más allá de nuestro entendimiento como seres humanos. Pero sucedió con Abraham. Es una señal de la gran intimidad que tenía este hombre con Dios. La palabra hebrea que Isaías usa para decir amigo, aquí significa afecto, intimidad. Amigo de Dios, afecto, intimidad. Y la palabra griega que usa, porque ya el griego era la traducción de las escrituras que se escribieron primero en arameo y luego se tradujeron al griego y ya después se tradujeron ¿no? Y la palabra que usa en el Nuevo Testamento, cuando hemos leído Santiago, que fue llamado amigo de Dios, esa palabra amigo significa alguien querido, alguien con el cual tenía una relación cercana. Ambos implican una intimidad profunda y compartida. Mientras más cercana y profunda es nuestra relación con Cristo, más grande será nuestro deseo de llegar a vivir completamente haciendo su voluntad, obedeciéndole y sirviéndole. Y también empezaremos a ver más claramente que Jesús es nuestro único y verdadero cimiento. Amén. Pero la vida de Abraham no fue nada fácil. Desde que Dios le llamó en Harán, hasta que murió anciano, lleno de días, en buena vejez, y fue sepultado en la cueva de Macpela, donde había sido también sepultada Sara, su esposa amada. Su vida fue un continuo desafío ¿de qué? De obediencia. La vida de Abraham está caracterizada por la obediencia. Fue un constante desafío de obediencia. Porque la obediencia requiere fe, hermanos. La obediencia requiere fe verdadera. Sin una fe verdadera nunca habrá obediencia a Cristo ni a Dios. Habrá creencia, habrá religión, habrá ser simpáticos o empatizar con la doctrina del Evangelio o con el Evangelio, pero nunca habrá una verdadera obediencia. Una obediencia completa, gozosa, inmediata. ¿Cuáles son las 4 características de la obediencia? Diligente, gozosa, consultiva, gracias Félix, y completa. Amén. 4 características que tiene la obediencia. No voy a predicar de la obediencia, pero esto es un tema, consultiva. ¿Y por qué la obediencia es consultiva? Pues porque el que es obediente, antes de hacer algo, ¿qué hace? Consulta. Porque cuando tú consultas, estás abierto a que te digan ¿sí o no? Vale. Si no consultas, pues ya dices, mira, ya tengo la sartén por el mango. Ya no me van a decir que no. Lo hago y una vez hecho, a lo hecho, pecho. Y ya está, ¿verdad? Ya no me van a decir que no. Hay muchos que hacen y después dicen, pastor, hice tal cosa, pastor, fui a tal lugar, pastor, cuando ya lo han hecho. Pastor, estoy en una relación con esta chica, pero ¿y a quién se lo has dicho? ¿A quién
¿A quién has pedido consejo? ¿A quién has...? No, pero ya nos vamos a casar en un mes. Ah, vale, bueno, pues si te vas a casar en un mes, pues bueno, pues cásate. O sea, ¿a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me dices? Bueno, o sea, me estás informando, ¿ya? Una cosa es informar y otra cosa es consultar. ¿Sí me están entendiendo? Esto es para los remeros, ¿ya? Que son los más desobedientes, que nunca consultan, ¿ya? A la gente le cuesta mucho consultar, ¿ya? Pero bueno, no me quiero detener ahí, porque si no se me va el tiempo. Consultiva, diligente, o sea, rápida, gozosa, con alegría y como más, completa. O sea, no es una obediencia a medias, parcial, no, es completa. Y Abraham fue un hombre que obedeció a Dios constantemente ante desafíos tremendos en su vida. Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, con Isaac coherederos de la misma promesa, dice, porque esperaba la ciudad, dice Hebreos 11, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba una ciudad, dice, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para Abraham nada de esa vida era permanente. Dice que en el mundo, dice que habitó como extranjero. Habitó como extranjero. O sea, habitar como extranjero no es nada fácil, ¿verdad? Ser un extranjero en un país que no es el tuyo, pues a veces, vamos, a mí en Ecuador había un hermano que cada vez que le corregía me decía, pero usted era el que vino aquí a Latinoamérica, que vinieron a conquistar, y son los conquistadores, y no sé qué, y tal, y me salía con esa siempre que le... Hermano, ¿pero qué me estás hablando? Por favor, o sea, que te estoy enseñando algo, que te estoy corrigiendo algo, o sea, déjame de conquistadores, que yo no soy ningún conquistador. No, o sea, yo no llevo la cruz aquí en el pecho como los cruzados, o sea, ¿qué me estás diciendo? Por favor. Entonces, hermanos, habitó como extranjero. No es fácil habitar en un país que no es el tuyo. ¿Cuántos han habitado, han vivido como extranjeros fuera del Perú? Y te habrán llamado algunas cosas, ¿verdad? No voy a meterme con los peruanos, pero seguro que te han insultado, seguro que te han menospreciado, que te han... ¿no? Cuando van a España les llaman de todo, ¿no? No solamente a los peruanos, a los latinos, ¿no? En definitiva. Ahora ya les aman más, ¿no? Porque, bueno, pues hay tantos... hay tantos que ya hay más de... España ha pasado de tener 45 millones de habitantes a tener 55, o sea, hay 10 millones de personas inmigrantes en España ya, o sea, un 20% de la población en España ya no son españoles. Bueno, hay muchos africanos, ¿no? Hay muchos latinos, pero hay muchos del África subsahariana, ¿no? Del norte de África. Pero, o sea, quiero decir que no es fácil habitar como extranjero. Pero como Abraham decía, bueno, pues yo no estoy para echar raíces en ningún lugar. Yo tengo una tienda que cuando sale el sol la desarmo y camino, y cuando se hace la noche pongo la tienda y descanso y vuelvo a mover la tienda. Era un hombre que habitaba ¿en dónde? Dice la Biblia. Que habitaba en tiendas, que habitaba... haciendo Sukkot, no haciendo un tabernáculo. No echaba raíces en ningún lugar. Y esto es bueno también, aprender a no echar raíces, ¿no? A estar disponible para el Señor, ¿no? Yo toda mi vida en el ministerio he estado disponible para el Señor y nunca he echado raíces. Bueno, en unos países, en unos lugares he estado más tiempo que en otros, pero nunca he echado raíces de decir, no, aquí muero yo con las botas puestas. Sí, en el Señor sí, con las botas puestas, pero echar raíces sobre la tierra no tiene ningún sentido. Echar raíces sobre un lugar, sobre una obra, sobre un ministerio, no tiene ningún sentido. O sea, porque Dios no es un Dios de echar raíces. Pero, bueno, otra enseñanza tremenda, hablando de los amigos de Dios, es que Dios
Dios les descubre todas las cosas a sus amigos. Él les revela todas las cosas. Mira, hablando de Abraham, hay un texto impresionante en Génesis 18. Es cuando 3 ángeles se presentan delante de Sara y le anuncian que siendo estéril y ya anciana de días, le iba a dar un hijo y Sara escuchó en la puerta cuando los ángeles le decían a Abraham y se rió, dijo, y se burló y estaba escuchando así por la rendija y viendo cómo los ángeles le decían a Abraham, al viejito Abraham, Sara, la viejita, te va a dar un hijo, el hijo de la promesa, y Sara detrás de la puerta miraba y ja, 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 y se reía, porque no creía. Pero Abraham creyó a Dios. Y bueno, y en ese texto, en el verso 16, después de ese tema, dice que los varones, que eran los ángeles, dice, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, o hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, porque Abraham les quiso honrar a los 3 ángeles que vinieron. De hecho, se quedaron en su casa, les dio de comer, les alimentó, y se quedó con ellos y caminó con ellos, iba con ellos acompañándolos, y el Señor le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer? ¿Verdad? Porque Dios no quería encubrir nada a Abraham. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Iba a destruir qué? Iba a destruir Sodoma. Y Dios, le dice, pero encubriré, ¿le dejaré yo a Abraham sin que sepa esto? Que yo voy a destruir esta ciudad. Y cuando Abraham se enteró, ¿qué hizo? Comenzó a interceder delante de Dios, pero Señor, si hubiere 50 justos en esta ciudad, la destruirás igual, y si hubiere 40, y si hubiere 30, y si hubiere 10, la destruirás, ¿no? Como intercediendo al Señor, diciendo, pero Señor, ten misericordia de esta ciudad. Y Dios le escuchó a Abraham, en cierta manera le escuchó, ¿verdad? Porque encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Se nos abre el entendimiento de las cosas de Dios. Se nos trae el entendimiento de la voluntad de Dios, del porqué y el para qué de las cosas. Hay muchos que dicen, no entiendo, no comprendo. Pues vete al Señor, obedece al Señor, ya sea un amigo de Dios, y cuando entres en esa relación sincera de intimidad con Dios, entonces será abierto ¿qué? Será abierto tu entendimiento. Amén. Y podrás experimentar la verdadera amistad de Dios para con tu vida. Dice Marcos capítulo 4, versículo 33 y 34, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra Jesús, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, dice, no les hablaba, aunque a sus discípulos, ¿en qué? En particular. ¿Qué hacía? Les declaraba ¿qué? Les declaraba todo. ¿A quiénes les declaraba todo? A sus discípulos. ¿A los demás cómo les hablaba? Para que no entendieran. Porque este pueblo tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Y por eso les hablo por parábolas, para que no entiendan. Pero a sus discípulos no les tenía que hablar por parábolas. A sus discípulos dice en particular. ¿Qué es en particular? Es en privado, ¿verdad? En cercanía, en proximidad. En particular dice que les revelaba ¿cuántas cosas? Todas las cosas, todos los misterios de Dios están escondidos de los sabios y entendidos, como dice la Escritura, pero se las he revelado ¿a quién? A los niños, dijo Jesús, estas cosas que escondiste de los sabios y entendidos, os las he revelado a vosotros que sois mis amigos. Amén. ¿Tú quieres que Dios te declare todo? O sea, que Dios te enseñe todo, que Dios te...
O sea, esto es una bendición, hermano. Es un privilegio que muchos nunca alcanzan en su vida, porque no viven conforme al patrón de Dios, al modelo, a la imposición de Dios, y entonces se quedan sin entendimiento. A los discípulos les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y le obedecen. Y muchos creyentes nunca llegan a conocer estos misterios, porque sus corazones siguen pegados al mundo, viviendo esclavos del mundo, porque no son capaces de despegarse de las cosas de este mundo. Dios, antes de destruir Sodoma, dijo: haré yo una cosa tan terrible sin decírselo a mi amigo Abraham. O sea, Dios estaba como en cierta manera preocupado en decir: voy a hacer algo y se lo voy a tener encubierto a Abraham, pero si es mi amigo, se lo tengo que mostrar, se lo tengo que decir lo que voy a hacer, aunque sea algo terrible, porque iba a destruir con fuego y azufre una ciudad. Amén. ¿Tú revelarías tus secretos más íntimos a alguien que no es un verdadero amigo? Pues no, alguien en quien no tienes una total confianza. No lo haces, ¿verdad? Hay muchos simpatizantes del Evangelio, hay muchos convencidos, pero que no han fundido sus vidas completamente con Dios, en una entrega y en una obediencia verdadera. Y sin embargo, Abraham no era un místico para decir, pero es que era Abraham, no, o sea, Abraham, si ves la vida de Abraham, Abraham no era ningún místico, él no era un santurrón con humos de santidad y que vivía en una nube espiritual no, este hombre vivió una vida terrenal envuelto activamente en asuntos naturales del trabajo y de la vida misma, porque Abraham era el dueño de miles de cabezas de ganado, era un ganadero, era un tenía rebaños de animales, ¿no?, de ganado, y tenía sirvientes, ¿verdad?, como para formar un pequeño pueblo prácticamente, ¿verdad? Era un hacendado. Abraham tenía una gran hacienda, muchos rebaños de cabras, de ovejas, de vacas, de bueyes, de toda clase de ganado. Y entonces Abraham pues tenía que haber sido un hombre bien ocupado. ¿Cuántos dicen amén? Porque manejar una hacienda y un pueblo tan grande, pues es un asunto complicado, ¿verdad? Y tener rebaños y cuidar los animales y no sé qué y no sé cuántos, criar los animales, ¿verdad? Y comprar, vender ganado y ovejas y cabras, pero de alguna manera, a pesar de los muchos asuntos, de los muchos negocios, de las muchas ocupaciones que tenía Abraham siempre encontró un lugar, un tiempo en el cual tener intimidad con Dios, amén, para ser amigo de Dios, amén. Hermanos míos, en los momentos que usted pase a solas con Dios, en intimidad con Dios, en completa intimidad, van a ser los que van a traer calidad de Dios y calidad a su vida espiritual, amén. Porque sin comunión íntima nunca habrá calidad. Los tiempos que pasamos en la iglesia, en el culto, en la alabanza, en comunión, está bien, pero lo que más crecimiento, lo que más revelación trae a nuestras vidas es eso, es la comunión íntima con Dios, hermano. Es la vida secreta que tenemos con el Señor, es la vida íntima que tenemos con el Señor, es el tiempo que pasamos con Dios, leyendo las Escrituras, pidiendo al Señor que te revele, que te muestre todas las cosas, orando al Señor. Amén. Job capítulo 22, versículo 21 al 28. Dice Job capítulo 22, versículo 21. Dice, vuelve ahora, ¿en qué? En amistad con Dios.
Le estaba hablando Elifaz temanita, ¿verdad? A Job, ¿no? Y le dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Mira, hay muchas personas que se piensan que están bien con Dios, que están bien con Dios, que están bien en su relación con Dios, en la iglesia. Y piensan que están bien porque piensan conforme a sus parámetros, conforme a sus pensamientos, ¿no? Pero de repente viene el Señor y te dice, como te dice hoy, vuelve en amistad con Él. Vuelve en amistad con Dios. Pero, pastor, si yo tengo que volver en amistad con Dios, pues es porque en algún momento, esa amistad se interrumpió. Si está el Señor diciendo, vuelve en amistad con Él, es porque en algún momento esa amistad tuvo un quiebre, se rompió, algo pasó. Porque incluso en algún momento esa amistad puede llegarse a convertir ¿en qué? En enemistad con Dios. Se puede convertir en enemistad con Dios. Sí, se puede convertir en enemistad con Dios. Y algunos podrán decir, yo enemistado con Dios no estoy, pastor. Yo no estoy enemistado con Dios. Yo no soy enemigo de Dios. Pero cuidado, la Biblia dice, con respecto a la amistad con el mundo, que dice que la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios, enemistad con Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. O sea, no es que tú digas, pero yo no estoy enemistado con Dios. Eso es lo que dices tú. Pero si estás uña y carne con el mundo, estás enemistado con Dios. Amén. No hay vuelta de hoja. O sea, si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Porque el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, nosotros muchas veces pensamos que estamos bien, pero tenemos una amistad con el sistema de este mundo. Porque cuando la palabra mundo aquí en la Biblia, en el griego original, ¿verdad?, es la palabra cosmos, que no habla del mundo que vemos, ¿verdad?, de las plazas, de las calles, de los jardines, de los mares, de los ríos, de las playas. No es eso, ¿no? La palabra mundo habla del sistema filosófico o del pensamiento del mundo, habla de las costumbres del mundo o las modas. Lo que Pablo en sus epístolas llegó a llamar de una forma muy clara y muy correcta. Como dijo Pablo, la corriente de este mundo. Porque ¿qué hace una corriente? Arrastra, ¿verdad? Una corriente arrastra, en la cual hay muchas personas que se sienten cómodos, dejándose llevar y dejándose arrastrar por las costumbres, por los pensamientos, por las filosofías de este mundo. Y se dejan arrastrar, se dejan llevar. Y se sienten cómodos. No solamente atraídos o seducidos, sino que se sienten cómodos e incluso muchos se identifican con este mundo. Se identifican con este mundo. Yo no me identifico con el mundo para nada. O sea, yo he llegado al punto de que, el mundo, sí, bueno, hay algunos deleites, hay algunas cosas, pero yo estoy identificado 100% con Cristo en mi vida. Y el mundo ya
ya no me dice nada. O sea, estoy en el mundo y sí, bueno, tengo que ir a un lugar, tengo que ir a otro lugar, camino por el... Pero, o sea, camino por las calles, o sea, pero no camino por el mundo. Esa es la diferencia. Claro que estamos en el mundo, claro que estamos en el valle peleando, hacemos negocios, trabajamos, abrimos colegios, abrimos comedores, hacemos negocios para el reino de Dios y somos activos, estamos en el mundo, trabajamos, laboramos, pero eso no quiere decir que me identifique con el mundo, porque identificarse con el mundo es vivir conforme a los pensamientos y la filosofía de este mundo. Esa es la diferencia. Y el que ama al mundo, el amor del Padre, no está en él, dice la palabra. La corriente, en la cual muchos se sienten cómodos, y incluso hay algunos que siendo cristianos pues no ven mal algunas cosas o algunas costumbres que Dios aborrece claramente, y bueno, y dicen, bueno, pues no está mal. Si tu hijo quiere vivir con la novia en unión tal, pues bueno, pues ellos se quieren, qué más da, pues al fin y al cabo es buena chica, es buen chico y pueden, bueno, pues no, que vivan juntos y que disfruten de la vida, son jóvenes, son no sé qué, o si tú crees que una mujer por tener un embarazo que no deseaba tiene que abortar, y dicen, bueno, pues antes que cargar con algo que no queremos, pues que aborte. O sea, hay muchos cristianos que todavía tienen ese pensamiento del mundo. O si mi hija es lesbiana, bueno, pues el amor es libre, hombre-mujer, mujer-hombre, pues bueno, ¿qué más da? No sé, si el caso es que esté bien, sí, es buena chica, no hace mal a nadie, ¿no? O sea, no he matado a nadie, no he hecho mal a nadie, ¿no? O sea, no soy como Hitler que hizo un genocidio, o sea, hay personas que dicen, o sea, es que yo no soy tan malo, no, yo no he matado a nadie. Ya, claro, no eres Hitler el que asesinó a miles de judíos, pero si no haces lo bueno, eres malo. O sea, y si das por bueno lo malo, sigue siendo malo. O sea, no sé cómo decirte. Hay muchas personas que no tienen claro esto y eso es un problema en la vida cristiana. Eso es participar de todo, identificarse con todo y no corregir lo que es pecado. Y hay personas que hasta tienen dudas en sus vidas y piensan, ¿esto será pecado o no será pecado? ¿Esto se podrá hacer o no se podrá hacer? Y tienen dudas. O sea, dicen, y no saben, o sea, todavía distinguir lo que es pecado, lo que agrada a Dios y lo que ofende a Dios. Y esto es un grave problema. Si tú no sabes distinguir eso en tu vida, pues tienes un problema, hermano. O sea, si tú no sabes distinguir lo que ofende a Dios en tu vida y lo sigues haciendo, pues tienes un grave problema. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que volver en amistad con Dios. Amén. Y para entender esto, pues, o sea, siempre en un texto siempre hay un contexto. Y el contexto en estos versículos si lees todo el capítulo, bueno, o todo el libro de Job, bueno, era una conversación que estaba teniendo uno de sus amigos, ¿verdad? De los amigos de Job, llamado Elifaz temanita, que le estaba debatiendo muchas cosas y acontecimientos que habían estado sucediendo en la vida de Job, ¿no? Si lees un poco más atrás, para un poco así rápido, el verso 2 del mismo capítulo, el verso 2 del mismo capítulo 22:2, le dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Le estaba diciendo este Elifaz a Job. O sea, estaba cuestionándole, porque algunos muchas veces también piensan, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Sí, hay personas en el Señor que llegan a pensar, ¿cuál es el beneficio que obtengo de ser cristiano? ¡Wow! Dicen, sí, hay personas que dicen, pero ¿qué provecho tiene en que defraude mi alma? Dice un texto en Malaquías, ¿no? ¿Qué provecho tiene
ser cristiano y que me prive de ciertas cosas que me gusta hacer, que quiero hacer y que no puedo hacer porque soy cristiano. ¡Wow! Claro, y dicen, ¿qué beneficio tengo? ¿Qué voy a obtener siendo cristiano? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a obtener? Ahí es donde está el problema, pensar con una mente mercantilista, porque el ser humano tiene una mente ¿cómo? Mercantil. ¿Hago algo para qué? Para ganar. Si no gano, no hago. A mí ha habido personas en remar, es muy feo decirlo, que hemos perdido beneficios para la obra de Dios, porque uno me llegó a decir en cierta ocasión algo tan terrible como decir, ¿y yo qué me gano si aceptamos este trabajo? Era peruano, qué pena. Era peruano el hermanito, pero me dijo, ¿y yo qué gano? Si no gano nada, o sea, prefiero que perdamos este trabajo, pero si yo no voy a ganar nada, yo no voy a aceptar este trabajo o no te voy a pasar la voz, pastor, para que hagamos este trabajo. Y yo te dije, estás perdido, hermano, estás en hiel de amargura y en hiel de... Pero ¿cómo puedes hacer esto? O sea, ¿cómo puedes pensar con esa mente mercantilista de decir que si yo no gano nada, tú tampoco ganas? La obra de Dios tampoco gana, porque yo tengo que ganar primero. Y esa mente mercantilista está en el ser humano, de no hacer nada sin recibir nada a cambio. Pero ese es el amor de Dios, ese es el servicio a Dios. Pero hay mucha gente que dice, si no me gano nada, no participo, no hago. Y hay muchos todavía que siguen pensando así en sus vidas. Y con respecto al Señor, pues piensan igual, ¿qué beneficio tengo de vivir, o sea, en este sacrificio, de esta manera? ¿Qué beneficio? ¿Qué voy a obtener, verdad? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener por vivir y andar conforme a la voluntad de Dios? Dios, hermano, no se complace ni se frota las manos en castigar al hombre con azotes. Dios no dice que ganas tenía de pillarte en algún asunto para caerte con todo. Hay unos que piensan, no, es que Dios, es lo que igual pensaba Job, ¿no? Decía, no, pero, Dios no está esperando, no se frota las manos como algunos hacen, estaba deseando pillarte para caerte. Y estaba ahí a ver cómo te agarraba en algo para darte vara y para darte palo. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios castiga y corrige al hombre. ¿Por qué? Porque le ama, amén. Porque le ama, nada más. Ese es el único motivo por el cual Dios castiga y corrige al hombre. Porque nos tiene como hijos. Si nos dejara sin castigo, querría decir que nos está, ¿qué? Nos está desterrando y nos está desechando. Dios no tiene ningún provecho en todo eso. Dios no tenía ningún provecho en castigar o afligir a Job. Es lo que le estaba diciendo su amigo. No tiene Dios ningún beneficio, ningún provecho. ¿Qué aprovechamiento tiene en castigarte? Le estaba diciendo su amigo. Dios no tiene ningún provecho. Dios no te está castigando porque se esté frotando las manos, viéndote que te estás arrascando con una teja, enfermo de sarna, viéndote que has perdido toda tu hacienda, viéndote que tus hijos se los ha llevado un torbellino, viéndote que toda tu hacienda y tus riquezas que tenía se las ha llevado el viento. Dios no se estaba complaciendo de eso, porque Dios quería algo más. Dios quería que Job se volviera en amistad con él. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso llegó ese verso que hemos leído cuando su amigo le dice, vuélvete en amistad con él y tendrás ¿qué? Y tendrás paz. Y tendrás paz, amén. Aleluya. Y tendrás paz. Regresa al lugar donde debes estar en amistad con Dios, porque pensamos que todo está bien
en nuestras vidas cuando no está bien y no somos exigentes con nosotros mismos. Y Dios tiene que venir y desnudarnos y decirnos, no está todo bien, hermano, hermana, no todo está bien en tu vida, no todo está bien en tu vida. Vuelve hoy en amistad con Él y tendrás, porque no puede haber paz si no hay una restauración en nuestra relación con Dios. Amén. No puede haber paz. ¿Y qué significa? Que cuando alguien tiene una verdadera amistad, tiene actitudes que identifican esa amistad. Seguramente te habrá pasado con alguien que te decía que era tu amigo y resulta que no hacía nada por mostrarse amigo, ¿verdad? No tenía actitudes de amigo. Entonces quiere decir que no era amigo, porque dice en la Biblia que el hombre que tiene amigos, dice, ha de mostrarse ¿qué? Amigo, ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. O sea, tiene que tener actitudes que demuestren que es un verdadero amigo. Amén. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te ha defraudado, verdad? Porque has visto actitudes que no te gustaban, que no te agradaban, incluso que te han ofendido, que te han dicho, pues este no es mi amigo, no es alguien que esté por mí, no es alguien que tenga carga por mí. Y en la obra de Dios a veces hasta nos ha pasado pues con ciertos hermanos, con ciertas autoridades, con ciertos pastores o líderes, o yo qué sé, ¿no? Y no, este no está por mí, no me demuestra con sus actitudes que quiere ser mi amigo, porque no me lo demuestra, porque no se muestra amigo. Entonces, o sea, quiere decir que era enemigo, tampoco era enemigo, pero ni amigo ni enemigo, o sea, como algo neutral ahí. Ahora soy amigo y mañana enemigo tampoco, pero algo como un poco en el aire, ¿no? ¿Y tú qué piensas o dices que está todo bien con Dios? Pues habremos hecho cosas o habremos tenido actitudes por las cuales Dios ponga en duda nuestra, ¿no? Habremos tenido algo de eso. El Señor nos sigue diciendo, vuélvete ahora en amistad con Él. Amén. Vuélvete en amistad con Él. Porque cuando nos volvemos en amistad con Él, Dios podrá decir, como le dijo a Abraham, mi amigo. Amén. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo me voy a volver en amistad con Dios? ¿Cómo volver en amistad con Dios? Cuando yo tenía un amigo y de repente parece como que esa amistad se fue diluyendo, para poder retomar nuestra amistad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Buscar la paz, restaurar, pedir perdón, si has ofendido o si te has sentido ofendido, ir y buscar la paz, vuélvete en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Amén. Vuélvete en amistad con Él, verso 28, ¿o cuál era? 21, 22, vuélvete en amistad con Él, 21, y tendrás paz. Amén. Y te irá, y por eso te irá bien. Amén. Entonces, hermanos, Dios está esperando, Dios quiere restaurar tu relación con Él, porque Él no es vengativo, Él no es vengativo. En algún sitio dice que Dios es vengativo. ¿Lo has leído alguna vez en la Biblia? No. Dice todo lo contrario. Dice que Él es tardo, ¿para qué? Tardo para la ira. ¿Y qué más? ¿Y grande en qué? ¿Y grande en misericordia? No tiene ningún provecho Dios en hacernos mal. Amén. Ningún provecho. Dios solo quiere nuestro bien. Amén. Pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Dice la palabra que Él se deleita en misericordia. ¡Aleluya! Él se deleita en hacer misericordia. Se deleita, o sea, es como
es como un placer para Dios hacer misericordia con el hombre. Él se deleita en misericordia, disfruta en hacer misericordia con nuestras vidas. En eso es en lo que Dios se aprovecha. En eso es en lo que Dios tiene provecho, en nada más. Amén. En nada más. Dios no tiene provecho en nada más. Dios solamente tiene provecho con respecto a nuestras vidas en hacer misericordia con nosotros. Amén. Ese es el verdadero provecho que tiene Dios de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entienden? Amén. ¿Cuánto lo entienden? Y cuando venimos arrepentidos delante de su presencia y nos mostramos sinceros delante de Dios, desnudos, sin falsedades, sin nada que ocultar, ¿verdad? Sin nada que ofrecer, solamente podemos ofrecer nuestra pobreza de espíritu. Es lo único que le podemos ofrecer, nuestra pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, amén, porque de ellos es el reino de los cielos, aleluya. Vamos a leer los versículos que quedan y oramos. Aleluya. Pongan ahí en la pantalla los versos siguientes, por favor, del 23 en adelante, 23 al 28. Mira qué hermosos versículos, 23 al 28. Otra vez dice, si te volvieres, otra vez, vuélvete a la amistad con Él. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, amén. Y alejarás de tu tienda, ¿qué? La aflicción. ¿Quieres alejar de tu casa la aflicción? Vuélvete al Omnipotente, amén. Serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, aleluya. Más oro que tierra, amén. ¿Cuántos quieren tener oro? Pero no oro de 24 quilates. No. Oro de santidad de Dios, de la presencia de Dios. Tendrás más oro que tierra, amén. Y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso dice, ¿será qué? Será tu defensa. Ya no necesitarás un guardaespaldas. El Todopoderoso será tu guardaespaldas, será tu defensa, amén. Y tendrás plata en abundancia. Wow, esto sí, pastor, esto lo quiero yo. Aleluya, plata en abundancia. Bendito sea Dios. Aleluya, plata en abundancia. ¿Cuántos quieren tener plata en abundancia? Aleluya. Pero no es la plata del nuevo sol, ni del dólar, ni del euro. Es otro tipo de plata, amén. Es otro tipo de plata. Y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, amén. Y alzarás a Dios tu rostro, aleluya, alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, ¿y qué? Y Él te oirá, aleluya. Dice, no, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que Dios no me hace caso, es que Dios no me tiene en cuenta. No, aquí dice, orarás a Él y Él te oirá, amén. Él te oirá. ¿Y tú qué? ¿Pagarás qué? Esto es lo que tienes que hacer tú, pagarás tus votos. ¿Qué es pagar los votos? Cumplir con tus obligaciones. Pagarás tus votos. Cumplir con tus obligaciones. Pagarás tus votos. Mira lo que dice el verso 28, que es ya el último que vamos a leer. Determinarás a sí mismo una cosa, dice, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén. 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 Amén, hermanos. Entonces hay muchas personas que piensan que están bien con Dios en su relación y piensan que están viviendo conforme a, pero no están andando como Dios quiere que ande. Vuélvete hoy en amistad con Él y tendrás paz. Cierra tus ojos de donde estás.
Dile, Señor, me quiero volver a ti en esta mañana. Aleluya. Si me he alejado del camino, Señor, hoy quiero volver a ti. Si he pecado, hoy quiero pedir perdón. Si he ofendido, hoy quiero borrar la ofensa. Si me siento culpable, hoy quiero que la culpa o el peso de la culpa no me pese, no me oprima, no me castigue, aleluya. Si he hecho cosas que no debía hacer, recuérdamelos en esta mañana, Señor, y a mi conciencia, Señor, y purifica mi conciencia, purifica mi alma, purifica mi mente, y pon en mí el deseo, Señor, de volver en amistad contigo, y pon también en mí el deseo de hacer lo que tú quieres que haga, porque ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Pero si queréis, el que quiera ser mi amigo, dice el Señor, tiene que hacer lo que yo os mando. Amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dijo Jesús. Aleluya. Dile al Señor esta mañana, Señor, quiero volver mi corazón a ti en esta mañana. Aleluya. Volverme a ti, Señor, porque te he dado la espalda, porque he pensado que todo estaba bien en mi vida y me he engañado a mí mismo, pensando que era un cristianito aprobado, alguien, ¿no? Un buen cristiano, una buena cristiana. Pero hoy, Señor, me doy cuenta de que no. Job necesitaba, aun a pesar de ser quien era un hombre recto, varón justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, aparentemente era un hombre religiosamente correcto, pero el Señor le tuvo que llevar hasta ese punto en su vida para que entendiera que se tenía que volver al Omnipotente, porque no había entendido aún todas las cosas como Dios se las quería revelar. Aleluya. Y porque en cierta manera Dios quería tener una amistad con Job, y por eso le castigó, y por eso le afligió, y por eso dañó su casa, y por eso permitió que Satanás obrara contra él de esa manera. Pero un día Job volvió el corazón a Dios y se dio cuenta de sus errores, se dio cuenta de su falsa justicia, se dio cuenta de su falsa apariencia, de su falsa religiosidad, de su propia justicia, que se creía más justo y más recto que otros, y dijo al Señor: Señor, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque yo hablaba cosas demasiado maravillosas que ni yo mismo comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y yo te preguntaré, y tú me enseñarás. Aleluya. Gracias, Señor. Y cuando hubo orado de esa manera, dice que Dios, ¿qué hizo? Le aumentó todos sus bienes, le aumentó todo lo que tenía. Se cumplió la palabra: tendrás más oro que tierra. Aleluya. Y tendrás plata en abundancia. El Señor le restituyó, le devolvió todo lo que tenía, pero dice que tuvo que hacer algo. ¿Qué hizo? Dice, después de que Job hubo orado por sus amigos que le afrentaron, que le culparon, que le despreciaron, que le castigaron en cierta manera, que le querían hacer culpable delante de Dios, que le querían, ¿no? Al final Job oró por ellos y se quitó la carga, se quitó la culpa, y entonces vio cómo el Señor le devolvió y le restituyó y le restauró, aumentado todo lo que le había quitado y la opresión que había traído sobre su vida. Amén. Vuélvete ahora en amistad con Dios. Aleluya.